Aquí estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde el estudio 1 de Venevisión. No, mentira, se lo creyeron desde el estudio 1 de Daniel Ramos. Bueno, chicos, bienvenidos. Para mí es un placer, de verdad, hacer esta reunión. Había más gente invitada, pero a mí se me ocurrió la brillante idea de hacer esto, primero un día antes de mi cumpleaños. Y segundo, el día del mundial, es decir, hace escasas horas se llevó a cabo la final del mundial. Obviamente la gente está celebrando y la gente me dejó de responder. Y bueno, estas dos personas que ustedes ven acá fueron los comprometidos con esta causa, los comprometidos con estar aquí. Y bueno, para mí, por supuesto, un placer estos dos seguidores, Carlos Aliaga, que bueno, yo no sé hace cuánto tiempo, pero hace muchísimo tiempo que me sigue. Y por supuesto, también nos acompaña, se me olvida el nombre de este personaje, él es Rodolfo. Rodolfo también Sí, nos acompaña, Carlos de Panamá y Rodolfo desde Chile. Carlos es peruano y Rodolfo es venezolano. Ellos son seguidores de mi cuenta, de mi contenido. Y pues aquí estamos para cerrar el año, para dar gracias a ustedes. Ciertamente, ustedes son la representación de toda la gente que me sigue y esto es para darle gracias por estar allí todo el año, por compartir, estar pendiente de mi contenido, por estar pendiente de los concursos de belleza, por pasárnoslas súper, súper bien en algo que tenemos en común y es los concursos de belleza. Así que vamos a empezar esto, vamos a hablar, aquí vamos a hablar de todo. bueno, Bueno, tú sabes, ya te decía yo antes de empezar la grabación, pues ya acabó el Mundial de Fútbol, que ahora que comienza el Mundial de la Belleza, entre otras cosas, ¿verdad? Ya jugaron los niños, ahora les toca el turno a los adultos, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de varias cosas. El tema que tenemos en común entre todos, ¿verdad? Los que estamos siguiendo tu cuenta, así que con gusto, Danielito, que estar aquí conectado. Rodolfo. vale. Vale, igualmente, Daniel, gracias por la invitación. Y bueno, yo estoy como que nuevo en esto. O sea, sigo los concursos de belleza de hace tiempo, pero nunca me había metido en esto de las redes ni nada de eso. Entonces estoy ahora a abrir una cuenta nueva que es Power Houses of the Beauty. Y estoy ahí de a poco ahí empapándome de todo, ¿ya? Pero bien, gracias por la invitación. Verdad que Rodolfo abrió recientemente una cuenta, así que síganlo. Como se los dije, yo soy la representación de todos ustedes que me siguen, que siempre están allí, y para mí hacer esta reunión es importante porque es darle las gracias porque ustedes consumen mi contenido, porque ustedes siempre están allí diciéndome lo bueno, lo malo y lo que, no, lo que les gusta y lo que no les gusta. A veces ni siquiera coincidimos en gustos, pero siempre está el respeto y es lo importante, el respeto. A veces hay cosas en las que no coincidimos, pero lo que siempre va a coincidir es el respeto y por eso ustedes están aquí, porque se han ganado el cariño, bueno, mi cariño, que siempre han estado allí y que siempre, por supuesto, han tenido una palabra bonita o un gesto bonito para mí y eso significa muchísimo, porque a veces los fanáticos son medio necios, ¿o no? Hay veces que como uno no le Necios dice e intensos. intenso, porque a veces uno no dice nada bonito de su candidato, entonces de ser el mejor pasaste a ser el peor en cuestión de segundos, ¿o no? Cómo lo viven ustedes? Yo, la verdad, a veces, o sea, pasan varias cosas. Entre los fanáticos que tienen contenido y generan contenido y los que no generan contenido. Porque así como los que no generamos un contenido, pero hacemos seguimiento de algunas cuentas, como el caso de las tuyas, eh, siempre vemos a la gente que escribe y cuando tú escribes algo, ni siquiera habiendo hablado mal, sino simplemente decir que no crees que clasifique, es más que suficiente para que te digan de todo. De hecho, ayer, no sé, me metí en un live, bastó que dijera algo y me dijeron en inglés, me mandaron un insulto, pero eso es terrible. Dije, pues si no he hecho nada. Y entonces, pero bueno, y los que generan contenido, que también es importante, como tú, bueno, en el caso tuyo, tú eres tan imparcial que el otro día para mí es International, yo te dije, yo la veo a Venezuela clasificada, te dije, a mí no me gusta, a mí yo no creo que clasifique, o sea, siendo tú paisana. Yo he visto muchos de los que generan contenido que dicen, somos imparciales,
y la verdad es que cuando tú lees entre líneas, clarísimamente te están dejando de entender que el nacionalismo fluye de todas maneras o Sí, aflora, y Claro. ahí es, ¿no? Pero hay de todo un poco. Así sí, se vive. siempre va a haber un corazoncito ahí de tu país de alguna manera. Se guste o no la reina, pero y más por lo menos en este caso del universo que viene ahora, donde la chica tiene bastante potencial, uno como que está muy pendiente de que le vaya bien, obviamente, y siempre vas a ir a apuntar a crear un contenido positivo de ella y de las otras, porque yo creo que esa es la idea. Quizás cuando yo que tengo tiempo con esto, siguiendo, uno era muy fanático al principio, siempre es tu país, patria o muerte, como dicen por allá. Pero después tú te das cuenta que todas tienen oportunidad. Y más hoy día cualquiera puede ganar, la que tú menos piensas, lanza y gana. Entonces, así haya favoritas que siempre va a haber, ¿ya? Rodolfo dijo algo importante. Ahorita cualquiera tiene oportunidad. Y eso lo vimos ahorita en el Miss International. Nadie se esperaba Alemania. Entonces esa frase de ahorita cualquiera tiene oportunidad también es válida. O sea, sí, Alemania es una mujer bella, imponente. Todo el mundo la tenía como uno de los rostros más bellos de la competencia. Pero yo no vi en Alemania ningún hot pick ganando. O sea, entonces eh, ¿qué les iba a preguntar? Que ustedes como seguidores de concursos de belleza, ¿qué es lo que no les gusta ver en una página o en una cuenta de YouTube a ver, o esos creadores de contenido que a veces pasan esa línea? eh, Ustedes como consumidores de concursos en las redes sociales, ¿qué es lo que no les gusta ver en esos portales, por ejemplo? A ver, en mi caso en particular, a mí me causa mucha curiosidad ver, sobre todo los misólogos latinos, ¿verdad? Que son los que uno generalmente sigue, que, que a veces por un compromiso, lo he visto más de una vez, de no ganarse haters en la región, siempre tienen a su top, están todas las latinas, o sea, a pesar de que todo el mundo sabe de que hay una o dos que por más que tengan fanaticada, de pronto no tienen el pergamino para clasificar, o sea, lo lamento. Total, yo también opino Pero lo ahí mismo. las pones porque tú sabes que si no las pones, te va a generar una cantidad de haters que de pronto te van a hacer la vida imposible. Eso es lo que no me gusta. Yo lo pienso, pero no lo digo. Rodolfo, ¿tú qué piensas? Sí, no, en mi caso va a sonar un poco extraño porque esto de los concursos de belleza es básicamente de alguna manera evaluar físicamente a las chicas, ¿no? Pero realmente yo creo que de un tiempo para acá, este tema de respetar a la gente como tal, ya sea mujer u hombre, el tú criticar que es gordo, que es flaco, que es negro, que es blanco, que tiene celulitis o que tiene cauchito, eso yo creo que deberíamos dejarlo a un lado. Tú lo estás viendo, pero o sea, yo creo que hay que empezar como por el respeto. El respeto porque de alguna manera todas las personas que participan en un concurso de belleza, hombres, mujeres, o los que están en la televisión, nosotros mismos quizás que estamos exponiéndonos aquí en una red social, merecen respeto, ¿no? Entonces, yo creo que el respeto es lo esencial. Y si tú creas un contenido positivo, resaltando la- todo lo bueno que pueda tener una persona, bien, lo malo, a lo mejor tú lo puedes estar viendo, pero no es necesario resaltarlo. Ya ahí el público va a ver exactamente quién es la que merece, ya sea en aspecto físico, o en oratoria, o en pasarela, o en vestuario, y ahí la gente lo va a ver. Y uno está para resaltar todo lo positivo. Eso es lo que yo considero. Rodolfo tocó un tema importante y es el hablar de los cuerpos. Yo desde hace mucho tiempo dejé ese tema a un lado, desde el año 2020. Desde ese año yo dejé de hablar de los cuerpos como tal, de decir que esta está gordita, esta está esta. Yo quizás pueda decir, me encanta el cuerpo de esta candidata, pero de aquellas que quizás no están en un peso que como a mí me gusta ver una candidata, ojo, a mí me encanta ver una candidata 90, 60, 90, pero yo desde el 2020 dejé de criticar lo que hacía antes, como por ejemplo, esta está pasada de peso, se tienen que quitar esos kilos de más, creo que tiene mucho de atrás, tiene mucho de aquí. Yo dejé de hacerlo por muchas cosas, porque
uno se tiene que poner en la posición de ellas. Yo no soy quien para criticar el cuerpo de nadie. Y Amelia Vega, justamente hoy estaba viendo una entrevista que le hicieron a Amelia Vega cuando estaba compitiendo para Miss Universo, y ella decía que la estatura debe ser de aquí para arriba, y asimismo debe ser el cuerpo. ¿De qué te vale tener un cuerpo espectacular si de aquí para arriba no tienes nada? Entonces, siento que con un cuerpo armonioso, eso sí, trabajado, tú puedes estar no en el peso ideal, pero si tú tienes un peso, un cuerpo trabajado en gimnasio, que ahí no se mueve nada, que tú estás pero divina, así tú estés pasando, mira, yo te lo compro, te lo compro. Entonces, por eso yo dejé, como tal, dejé, porque una vez yo vi un video de alguien X que llamaba, le decía a alguien bulímica, y me parece muy feo que alguien le diga así a otra persona por ser tan delgada. Entonces, a raíz de eso yo dejé de criticar los cuerpos, eso sí, a veces digo, mire, este cuerpo me encanta, está bien trabajado, pero aquellas que no lo tienen, yo dejé de hacerlo. ¿Ustedes qué opinan en este aspecto? O sea, ¿cómo ustedes lo ven? Por ejemplo, tú, Carlos. Yo creo que es importante saber expresarse, porque yo creo que tampoco haces mal, en mi punto de vista, ojo, en decir que de pronto una candidata, y lo he escuchado de varios, me parece bien que uno diga, no ha llegado a un nivel de preparación física como para hacer Ajá. una... Sí, Y es válido, distinto es a decir, distinto. está sobrepesada. Es distinto a decir, mira qué gorda, usar la palabra gorda, qué gorda está, qué gorda te ves, qué horrible registra, ¿sabes? Hay Exactamente. palabras que no están bien dichas, o decirle bulímica a alguien, o decirle, No. ¿sabes? Eso resuena en esa persona que está viendo ese video, y en personas que quizás se identifican con esa misma por su contextura o por cómo es. De acuerdo, yo creo que es importante el saber expresarse. Una cosa es decir, no alcanzaste un nivel de preparación física, porque eso está bien, o sea, no alcanzaste a tener el nivel de, digamos, de grasa corporal mínimo como para poder tener una figura adecuada para ganar un certamen de esta magnitud, sobre todo aquellos certámenes que se fijan mucho en el cuerpo, ¿verdad? Como es el caso del Miss Universo, por ejemplo, ¿verdad? Hay otros que se apuntan un poquito más al rostro, etcétera, pero es importante la forma de expresarse, es importante no ofender, no adjetivar. Que tú digas que un proceso de preparación no se culminó adecuadamente porque le faltó oratoria, porque le faltó preparación física, porque le faltó un poco de preparación en estilismo, maquillaje, que es distinto a ponerle un adjetivo. Eres gorda, eres así o eres así. Eso creo que ya pasa esa línea delgada del respeto que hay que tener sobre una candidata. Correcto. Rodolfo. Sí, yo creo que en los concursos ya eso es un tema, digamos, una etapa superada o en proceso de superarse. Pero en el mundo, en el público, en la gente que sigue este tipo de eventos, todavía hay ese cassette, digamos, en ese chip en la mente. Mira qué gorda, mira esto, mira que yo creo que hoy día está más que demostrado que se están evaluando otras cosas. Obviamente la presencia te va a ayudar, como tú dijiste, Daniel, o sea, si tú estás perfectamente 90, 60, 90, eso te va a impulsar, te va a llevar, mira, tiene excelente cuerpo, es súper inteligente, tiene buena adicción, es carismática, entonces todos esos son aspectos que te ayudan a estar en los primeros lugares, pero no es esencial tampoco tener 90, 60, 90, hoy día ya la estatura, por ejemplo, ya no es necesario que tú seas kilométrica ni nada de eso. Entonces, yo creo que eso es lo que tiene que entender el público y eso es lo que por lo menos a mí, como te comenté anteriormente, no me gusta ver en las redes. Y esta página que yo creé recientemente, por ejemplo, es como información positiva, ¿ya? Claro. Resaltando lo positivo. A veces quizás se puede desvirtuar algo, pero esa es la línea. Así es. Chicos, ¿a qué le dan gracias a ustedes este año? Ya que estamos ya pocos días de finalizar no sé si ustedes son el Grinch de la Navidad. Yo amo la Navidad por dos cosas. Por mi cumpleaños, que ya estoy a escasas horitas, ya en 3 horas más o menos estoy de cumpleaños. Y porque me encanta la Navidad, toda la magia, todo lo que envuelve la Navidad. Y bueno, ya estamos, no sé si ustedes son el Grinch. Bueno, yo sí lo amo. Pero les pregunto, ¿a qué le dan gracias ya faltando pocos días para cerrar este 2022?
Bueno, en mi caso, yo no soy para nada Grinch, al contrario, es la época que más me gusta del año. Yo desde muy pequeño siempre viví Navidades muy bonitas, con familia, para empezar, o sea, siempre estuve rodeado de mi familia, eh, los regalitos y las cosas, el ambiente típico de la Navidad, disfrutaba desde preparar un arbolito y un nacimiento hasta inclusive los días posteriores a la Navidad. Para mí, agradezco evidentemente tener la posibilidad de estar fuera de mi país, haciendo patria fuera de mi país, porque yo vine a trabajar, yo vine contratado para poder trabajar aquí. Siento que la vida me está dando muchas oportunidades. Yo soy católico, por eso me encanta la Navidad y le doy gracias a Dios que me dé la oportunidad de tener un trabajo que me permita además de estar siempre cerca de mi familia a través de lo que yo puedo recibir, de lo que yo puedo ganar y dárselo y compartirlo con ellos. Esa posibilidad es infinitamente agradecida de mi parte. Me apena mucho, como te comentaba, offline, que yo no pueda ir a Lima en esta Navidad, no pueda pasarla con ellos por un tema meramente de trabajo, pero yo creo que tener a mi familia y tener trabajo que me permita ayudarlos y tener salud, por supuesto, es lo que más agradezco. Ya todo lo demás es meramente accesorio y enhorabuena que hayan algunas cositas, ¿verdad? Pero después, principalmente agradezco lo que les estaba contando. Bien. En mi caso, Rodolfo. bueno, en mi caso, algo parecido a lo que comenta Carlos, más que todo agradecido por tener salud, por contar con un empleo. Los tres somos inmigrantes, estamos en países distintos donde nacimos y la oportunidad de que tú tengas, de que tengas un buen empleo, una empresa te contrate, tengas tiempo, te vaya bien, avances en tus proyectos, eso hay que agradecerlo siempre. Y la salud, que es lo más importante para tú poder lograr todo. Entonces, eso para empezar, todo lo demás viene añadido, sea vacaciones, sea viajes, sea disfrute, todo es añadido, pero lo más importante es eso, tú poder tener un salud y ayudar a tu gente. Eso. Bueno, yo le doy gracias a ustedes y a todos los que están viendo este video, a todos los que me siguen, porque ustedes son la representación de toda esa gente que me sigue, por estar aquí todo el año, por estar pendiente de mí, porque siempre me escriben, porque están atentos, porque siempre me responden las historias en Instagram, ver mis videos y por supuesto doy gracias a Dios por todas las vivencias vividas, lo bueno, lo malo, todo, de todo se aprende. Este año ha sido difícil para mí porque, bueno, es mi segunda migración, me ha tocado vivir cosas muy fuertes, difíciles, pero es como dice mi abuela, yo soy como un roble, ese árbol que es fuerte, que pasan tormentas y pasan cosas, pero yo estoy allí y siempre he tratado como de mantenerme así. A mí esta migración me pegó muchísimo, diferente a la primera, a la que tuve en Perú, porque me ha tocado vivir crisis de ansiedad, cosa que yo nunca había vivido, nunca me había pasado, y aquí empecé a vivirlo por todas las situaciones que me han estado ocurriendo y a partir de allí he estado como lidiando eh, con eso y se me ha hecho súper difícil, pero aquí estoy y le doy gracias a Dios y le doy gracias a este año por todo. Hasta por eso doy gracias porque eso también me ha ayudado a ver otras cosas de mí. Y bueno, nada, apartando ya un poco eso, les quiero preguntar, ¿cómo vieron ustedes los concursos este año? ¿Cuáles fueron esos concursos que más les gustaron? O esa reina inolvidable de todos, incluso los nacionales. Esa reina que ustedes tienen aquí que dicen, ella, pero ¿por qué ella? Que es que la amo, es que esa mujer o un show o algo, coméntenme, háblenme de los concursos, Carlos. Yo voy a ser, por un lado, candidata de mi país, que creo que ha sido la candidata icónica, a pesar de que no ganó el certamen nacional, que fue Tati Calvel, que nunca, hacía mucho que no veía un favoritismo general muy global de todos los hot picks, ¿verdad? Todos los misólogos en el mundo. Era una fanaticada impresionante de Tati y pues no ganó, pero creo que hizo un súper buen papel y estamos muy orgullosos de eso. Pero en general, una reina internacional, sin duda me quedo con Miss Brasil, Miss Grand Brasil. ¿Por qué?
y básicamente porque yo anhelo, con todo respeto, ojalá que no se malinterprete y que no aparezca gente que luego me diga cosas, pero yo anhelo que otra vez todos los concursos vuelvan a tener como prioridad. Yo entiendo que quieran empoderar a la mujer de diferentes formas, etcétera, pero que volvamos a tener esos parámetros de las mujeres que tienen el megacuerpo, que tengan el rostro perfecto, que tengan una pasarela demoledora, que puedan tener sus propósitos de vida y sus obras de acción social, me parece bien, pero que eso no se distorsione un poco más porque esto es un concurso de belleza. Entonces, por eso es que yo considero que me identifico con ella. No hablo mal y que me parece una linda chica, la alemana que acaba de ganar Miss International, y creo que lo que ha pasado con la Miss India Universo, por ejemplo, que sube peso, pero ojalá que volvamos a los parámetros esos que tanto criticamos a veces de Trump, pero que esa época donde habían las mujeres realmente finales donde veíamos de la mano a una Miss Colombia con una Miss Venezuela, ¿verdad? En la final de un Miss Universo, ese tipo de momentos quisiera que todos podamos volver a vivir en todos los concursos, así que por eso me identifico con la Miss Grand Brasil y pues ojalá todos fueran así como ella. Rodolfo. Sí, contestando tu pregunta, yo creo que la Miss del año, digámoslo así, es la Miss World, la Miss Polonia. Yo creo que Ajá. es una mujer bellísima, espectacular, que a pesar de que uno tenía su corazoncito con Alejandra Conde, que es la venezolana, como para que llegara y tenía como llegar a esa corona también, pero esta mujer de repente salió así como que, wow, qué hermosa, ¿no? Yo creo que ella es la reina de este año, en mi opinión personal, y comparto lo que el lado latino, la Miss Grand, o sea, preciosa esa chica también. El resto de los concursos, o sea, no sé si pudiste ver Daniel, un poco mi cuenta, yo más que todo sigo los Grand Slam, mis universos, mis mundos y mis Grand, y mis International, casi que lo saco de ahí, pero exacto, gracias por eso. Solo los Grand Slam, de resto, por lo menos en mis tierras y todos estos concursos, bueno, chévere las chicas que van y se lo disfruten, pero no le doy mucho seguimiento. Bueno, sigan a Powerhouse Piece of Beauty en Instagram. Sigan la cuenta de Rodolfo porque está iniciando, necesita seguidores, necesita que lo apoyemos. Bueno, chicos, ahora voy a responder unas preguntas que me hicieron el resto de los seguidores en Instagram. Por aquí, Sunny Ramos me pregunta, ¿qué es lo más difícil que te ha tocado vivir al ser migrante? Bueno, más difícil el enfrentar tantas cosas, no solo, sino tener tanta carga, solo en el sentido de que son muchas cosas a las que cuando migras, el mudarte, el tener dinero, el dónde vas a vivir y no sé qué más, conseguir trabajo, los papeles, son tantas cosas, y tener tantas cosas a la vez en la cabeza y querer lograrlo y que todo te salga bien, entonces eso. Porque yo soy de las personas que yo le digo a mi psicóloga, mira, ve, a mí me da miedo hacer las cosas, pero las hago. Y yo siempre he sido así. A mí me dicen, no te tires de esa montaña rusa porque te va a dar miedo. Y yo veo, me da miedo, pero voy y lo hago. Yo no soy de los que se quedan con las ganas, jamás. Yo hago las cosas, pero las hago conmigo, pero, con miedo, pero las hago. Entonces, bueno, por aquí me pregunta, ¿qué otros objetivos a corto plazo tienes? Una fan amiga, Disibel desde Perú, Disibel. Gracias por hacer esta pregunta. Eh, bueno, el objetivo más cercano es seguir creando contenido. Esta pregunta me revuelve los sentimientos porque hay cosas que yo he dejado hacer el canal porque no tengo un buen internet, porque, bueno, miles de cosas que me han pasado y que me ha impedido crear el contenido que hago, como por ejemplo los en vivo y ese tipo de cosas, y quiero volver a eso. Entonces, mi objetivo para el próximo año es volver a los en vivos, seguir creando contenido. Yo soy de los que siempre, yo todos los días me paro con un sueño distinto, entonces sueño con hacer muchas cosas y cumplir las metas y soy de los que trabaja por eso. Entonces, mi objetivo más a corto plazo es ese, volver a los en vivos y sentir eso de estar en contacto también con los fanáticos, porque uno va leyendo los comentarios y yo me divierto un montón con los en vivos en YouTube, como no tienes una idea. Por aquí me preguntan que si ya me comí mi primera yaca. Feri va 12, sí, ya me la comí.
Ya me comí mi primera yaca, una no, me he comido como 20 más o menos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pregunta F. Vivero, piso 013. Esta pregunta es muy linda. O sea, no todo el mundo te pregunta cómo estás o cómo te sientes. ¿Sabes por qué es muy linda? Porque la gente no sabe cómo se siente uno. Ok, yo muestro la cara, doy contenido, doy show, no sé qué más, exagero, ¿sabes? Y la gente cree que ese es el Daniel de todos los días. Ese es el Daniel que se levanta y se acuesta así tal cual, y no, esa no es la realidad. La realidad que ustedes ven es una, y mi realidad que yo vivo en el día a día es otra. Porque imagínate yo mostrar mi día a día, que aburrido para ustedes, tener que calarse mis llantos, mis tristezas, lo que me pasa, lo que no me pasa, y lo que ustedes quieren ver es entretenimiento. Entonces, qué lindo que alguien me pregunte, ¿cómo estás? No estoy bien, pero lo voy a estar. Siempre que me preguntan eso, yo lo respondo. ¿Cómo me siento? Me siento tranquilo en este momento, un poco angustiado porque quiero hacer mucho, pero yo sé que eso va a venir pronto. Pero te agradezco tu pregunta y la agradezco con todo el corazón del mundo, porque el que te pregunten cómo estás, cómo te sientes, no todo el mundo lo hace o no todo el mundo está pendiente eh, de eso. Entonces, qué chévere, todo el mundo está pendiente de misas y de cosas y que pregunta por fulanita de tal. Y bueno, ¿qué mejor consejo o sugerencia me darías para iniciar mi propio canal de YouTube? Dice EAGB Piso 15. Constancia y disciplina, más nada. Es más, así tú tengas un mocho de teléfono, no tengas la cámara de tus sueños, no tengas un trípode, no tengas una luz, no importa. Aquí se necesita constancia y disciplina. Si tú no tienes constancia y disciplina, aquí no va para el baile. Entonces necesita de alguien que deje la rumba por grabar un video, que deje la fiesta por editar un video, que deje las salidas por dedicarse al canal, porque para fiestas y rumba va a haber tiempo. Entonces, si tú te quieres dedicar a esto, ve con todo y te va a salir muy bien, constancia y disciplina. Bueno, y hay otras preguntitas por allí que como que no me gustan tanto. Entonces, seguimos aquí. Chicos, Carlos, empiezo por ti. ¿Qué pregunta me quieres hacer? Si tienes alguna pregunta, alguna duda, algo que quieras saber, o si no, seguimos Eh, hablando de mí. yo entiendo un poco el tema de la migración. Es difícil cuando estás solo, digamos, sin familia, ¿verdad? Sin tu familia más cercana, y más aún cuando te vas a un país con un cambio de horario, porque una diferencia horaria importante, Horrible. porque tú quieres a veces descargar con alguien de tu país, conversar algún tema y de pronto es una hora en la que están durmiendo y qué sé yo, y tienes que afrontarlo solo, por lo menos en ese momento, lo cual hace más difícil la migración y lo cual hace que uno admire más a personas como tú, que les está tocando pasar. ¿Qué haces tú? ¿Cuál es tu mejor terapia para afrontar esos momentos difíciles en los que volteas a la derecha, a la izquierda y no tienes con quién hacer una descarga emocional? ¿Qué es lo que sueles hacer? Yo entiendo que el tema de las misas te tiene distraído a veces un rato, pero hay momentos en los cuales también te debes saturar un poquito de lo mismo. ¿Qué otras cosas buscas tú para poder descargar, tener cable a tierra y poder descargar un poquito toda esa ansiedad? Fíjate que a mí cuando me dan crisis de ansiedad, yo hago ejercicio. O sea, no ejercicios como tal, porque yo soy flojísimo para hacer ejercicio, sino que salgo a correr. Entonces, esa es la forma en la que yo dreno ciertas cosas. También entiendo y está mal, pero yo me cierro totalmente. No, ni siquiera me gusta hablar de estos temas. Por ejemplo, cuando paso crisis de ansiedad, prefiero mayormente pasarla solo. No me gusta involucrar a más gente porque no me gusta que otra gente se sienta involucrado o afectado por lo que me esté pasando a mí. Entonces yo trato como de salir a correr, a drenar y tal, 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 tal. Eh, las veces que me ha pasado he hecho eso. eh, o también me ha pasado que me pongo, mira, la gente cree que uno pasa todo el día hablando de Mises y no es así. Por ejemplo, cuando me da crisis de ansiedad me pongo a ver videos cómicos y ahí como que me voy relajando, me voy conectando el cable a tierra. Y esa es otra forma, buscar de hacer algo distinto a lo cotidiano. Entonces, si yo todos los días veo Mises, pues va a llegar un momento en que me pongo a hacer otra cosa distinta cuando esté en esos momentos, que a lo mejor me va a llevar a conectar con otras cosas y al menos yo lo hago de esa forma. Entonces, como tú mismo lo dijiste, migrar no es fácil
llevar ciertas situaciones es súper complicado. Y bueno, yo lo hago de esa forma y la mayoría de las veces me funciona. Otras veces también he aprendido a hacer eh, mm, em, ejercicio de relajación. Me tiro en el piso, prendo inciensos en el piso y hago ciertos ejercicios de relajación que me envía mi psicóloga. Y bueno, me funciona. Muchas veces me quedo hasta dormido, En pero me serio. funciona. Sí, me quedo dormido. Ojo Rodolfo, que sí. he querido preguntarte sobre ti, pero estas son mis preguntas fáciles, porque yo he traído mi lista con preguntas difíciles Ay, qué para fuerte. ti. Ay, qué Entonces, fuerte. y espero que las respondas con la misma fluidez con la que has respondido la fácil. Listo, le toca a Rodolfo. No, no, pregunta tú, de nuevo. Yo, de Rodolfo, nuevo. Rodolfo, a ver. Bueno, como más que una pregunta personal, es como, me parece que estás canalizando eso bien. Lo que te está pasando ahora ya es la segunda vez que lo estás viviendo. Quizás a lo mejor ahora lo ves más fuerte por lo que comentó Carlos, el cambio de horario, que a lo mejor no tienes como que el mismo tiempo para descargar y todo eso. Pero nada, yo como consejo te puedo decir, yo que tengo fuera del país, tengo ya 7 años, eh, es que te acuerdas del por qué saliste. O sea, no pierdas el foco de qué es lo que estás buscando. Ay, me ¿Ya? vas a hacer llorar porque acabas de decir una palabra que para mí es muy fuerte. Cuenta, Foco, cuenta. foco. Esa palabra a mí me viene persiguiendo. Incluso la tengo anotada en un blog que tengo en mi WhatsApp. Déjame ver si la consigo por aquí, porque esa palabra a mí me viene persiguiendo desde que yo pisé España y es una palabra que cada vez que yo reviso, reviso mi teléfono, me conecto con ella muchísimo. Yo Buenísimo. llegué, yo llegué a Madrid y, y andaba como desorientado, como en otra onda, como, mira, tú viniste aquí. Y iba caminando por una calle y veo que están grabando un programa que se llama Foco. Y yo no le paré, yo dije, ay, mira, están grabando un programa. Sigo. Al otro día voy por otra parte más lejos y veo que están grabando el mismo programa, pero en esa otra parte en la que voy. Ay, mira, están grabando el programa. Y yo, ah. Tercer día, voy a otro extremo y veo que están grabando el programa. Y eso a mí me llamó la atención. Son mensajes que quizás el universo te está mandando a ti. ¿A qué viniste tú para acá? Te Sí, enfoco porque tú viniste aquí por algo. Entonces, pon los pies en la tierra, tú viniste a esto y eso, dale que tú puedes, ¿sabes? Entonces, eso me conecta muchísimo. súper, súper. Y en cuanto a preguntas, bueno, yo siempre me he venido, en todo este tiempo que vengo siguiendo esto, te hago una pregunta. Tú, digamos como preparador o como, porque tú no eres reina, a qué concurso tú apuntarías a tú empujar a una chica? Yo sé que hay concursos que cada uno tiene como su prototipo, que eso es entre comillas, ¿no? Pero, ¿cuál consideras tú que es el concurso como que, que una chica debería enfocarse a preparar, independientemente que en uno busque una chica tipo princesa, que en la otra busquen una modelo, que no sé qué? ¿Cuál tú crees que es el concurso como que, che, que hoy día la puede estar dando y la va a impulsar a conseguir su objetivo, a proyectarse como persona en el Mira, futuro? el Miss Grand no es de mis concursos favoritos. Me gusta, me entretiene, pero no es de mis concursos favoritos. Mi concurso favorito es el Miss Universo. Pero yo le diría a esa chica que el Miss Grand International. ¿Por qué? Porque quizás no vas a ganar la corona, pero vas a quedar dentro de 10 lugares, posiblemente quedes dentro de 10 lugares, que te va a volver famosa, que te vas a ganar dinero en Tailandia, que Nahuatl se va a encargar de que tu imagen, que con tu imagen ganes dinerito y te devuelvas a tu país, que aparte que gastaste un dineral, te vas a regresar a tu país con un poquito de dinero. Pero en cambio, si vas a Mis Mundo, vas a quedar por allá bien botada, nadie se va a acordar de ti y que si clasificaste en la 12, bueno, perfecto, clasificaste y al día de mañana se te van a olvidar. Entonces, el concurso que al menos este año nos demostró que a sus 10 finalistas
las puso en un tapete muy alto y a las trató a todas como reinas, que aunque yo difieren con muchas cosas con Nahuatl, y con su concurso, el Miss Grand International sin duda alguna, sin duda alguna. Ahora, eso fue este año, ¿no? Porque realmente todos Claro, los eso años es no este hace año, esto. claro. El año anterior creo que fue las primeras las 5 Las finalistas que 5, se sí. quedaron como una semana, algo así, y ya echaba para su casa. Ujú. Eso es este año por el tema del aniversario número 10, ¿no? No Pero creo que yo siga creo, siendo sí, así. sí, pero yo creo que va a seguir siendo así, porque los resultados que han dado y que le ha dado a él, incluso tener a todas las 10 candidatas haya sido magnífico. O sea, el público ha estado vuelto loco por ver esas niñas y sobre todo en Tailandia juntas. O sea, más allá de la ganadora que se felicita y todo lo demás, ver a todo el top 10, eso le ha dado muchos dividendos también. Entonces yo Pero creo que a lo mejor eso sí va a seguir. Yo creo que eso va y a creo seguir. que el Miss Universo también va a aplicar lo mismo con las 3 finalistas, ¿no? Algo así. Las últimas 3 Si el Miss finalistas creo Universo que lo aplica sería fabuloso, porque no algo solamente así tendrías escuché. a la ganadora, sino a la finalista, ¿sabes? Generándote también un poquito de dinero y eso también eso también como que ayuda o incentiva a los directores nacionales a que, mira, no solamente gana la Miss Universo, sino que yo como finalista también tengo la posibilidad de. ¿Sí? ¿Está bien? Carlos. Eso. Mm. A ver, tú eres misólogo, entonces, y eres reconocido, tienes tu canal, generas contenido. ¿Quién es para ti el mejor misólogo de esta parte del continente? ¿Sí? ¿Quién es el Fácil. mejor misólogo y quién es el misólogo, no voy a decir el peor, pero con el que menos sueles estar de acuerdo, el que prefieres no ver su contenido porque te va a generar un poco de bilis? No le iba a decir, pero sí lo voy a decir. Sí, por eso. Yo Lo dije, voy, o sea, acá se vale todo, estamos aquí para hablar. lo voy a No decir estamos pidiendo a nadie, te estamos preguntando a ti tu opinión personal. Tú contra dices la acá. pared. Exacto. Bueno, mira, el mejor misólogo no crea contenido, bueno, crea contenido para su página web, eso sí, vayan a verlo. Es Julio Rodríguez Matute. Gracias a él, la palabra misólogo nació. Él es de Venezuela, vive en Lima, Perú. Gracias a él, él fue quien inventó la palabra misólogo hace muchísimos años. Para mí, él es una Biblia, incluso muchas veces. Él da sus favoritas y atina y da en el clavo, sobre todo en la parte del mismundo. Él es como muy conocedor del mismundo, del misuniverso. Vayan a ver su blog, tiene un blog especializado en mis universos, en mis mundos, mis internacional, muy bueno, por cierto. Entonces, para mí, él es el mejor misólogo en cuanto a todo esto. El que menos me gusta es un chico que crea contenido en YouTube. No me gusta la forma en la que se refiere a las personas. Entiendo que él quiera hacer un show, entiendo que él quiera generar morbo y risas, pero hay que ver también la parte humana de las personas, ¿sabes? Entonces, no estoy de acuerdo para nada en lo absoluto en la forma en la que él actúa, en la que él dice ciertas cosas y hay que tener responsabilidad porque la salud mental no es un juego. Yo que he estado Quiero en saber una cuál es. posición crítica, yo que estaba en una posición crítica, siento que se debe respetar muchísimo, no es lo que dices, sino cómo lo dices. Entonces, quizás lo hace para generar el morbo, risas en la persona que lo está viendo, pero a mí no me da nada de risa, a mí no me gusta la edición de sus videos y mucho que menos nada de lo que dice. Respeto, esto lo estoy diciendo con todo el respeto del mundo, decir que no me gusta su contenido no es irrespetarlo, decir que no me gusta su contenido es De simplemente, acuerdo, a ti te gusta la mayonesa y a mí me gusta la salsa de tomate, fin del de cuento. acuerdo. Y no me gusta y punto. Como hay mucha gente que mi contenido no le gusta, que me llaman gritón, chillón, que hablo horrible, que digo palabras horrorosas, que no sé qué más. Está bien, se lo respeto, no le gusto, pero a mí no me gusta un señor que se llama Lucho, no sé qué cosa, que graba en Argentina. Eh, no me gusta para nada la forma en la que hace su video y la verdad es que no aporta en lo absolutamente nada y yo soy de las personas que trata de aportar contenido, porque mucha gente publica cosas. Una cosa es publicar y otra cosa es crear contenido de valor. ¿Qué contenido de valor estás creando tú? ¿Qué estás dejando en las redes sociales? Quizás alguna que otra vez hago un videos
que a lo mejor dan risa, que a lo mejor divierten, que a lo mejor entretienen, pero mucho de mi contenido también es contenido de valor y eso es lo que a mí me gusta, al menos de esa parte de lo que yo hago, y así deberían ser todos. Crear contenido de valor y no un contenido para quizás jugar con la salud mental de las personas, quizás Correcto, mofarte, quizás no estoy de acuerdo con eso. de acuerdo. Acabas de salvar la primera. A ver, Rodolfo, si tienes otra Pasó, pregunta. pasó la prueba. La última ronda, inicia, vamos con Rodolfo. Ok. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que ocurrió, tu opinión real del corazón sobre lo que ocurrió en el Miss Venezuela en esta última edición, en esta última edición? Mira, ahí te lo digo con pruebas. Ahí está el Miss Francia que se llevó a cabo hace escasas horas y publicó los resultados del público y del jurado. Quien no la debe, no la teme. Aquí está, la muchacha me ganó por esto, por esto y por esto. Porque el Miss Venezuela no lo pudo hacer. Siento que esto no es nada contra Diana Silva, siempre lo he dicho. Cuando llegue su momento, yo la voy a apoyar. Esto es con la directiva del Miss Venezuela que no supo manejar en ningún aspecto esta edición. No hubo un auditor, no hubo una empresa que avalara los resultados, todo fue de dudosa procedencia. La preparación de las candidatas pésima. Lo que logre Amanda Dudamel ahorita en enero va a ser gracias a ella. Si clasifica o no, va a ser gracias a ella y a más nadie. Porque es una niña que se ha preparado, ella sola y que ha buscado y que ha hecho y que esto y que lo otro. Este comité nos ha demostrado que no prepara reinas, no hace un buen trabajo y bueno, nos lo demostró con la edición 2022 del Miss Venezuela, que lamentablemente no dieron buenos resultados y que se van a ver reflejados el próximo año. Se van a ver reflejados en los resultados, estoy segurísimo. Ya, eso. Eso quiere decir que, a ver, que me prendo de la pregunta de Rodolfo. ¿Debería regresar Osmel Sousa al Miss Venezuela? No, no, yo siento que ya Osmel ya pasó su página y que él no, así le paguen lo que le paguen, él no va a regresar, ¿sabes? O sea, eh, no, yo siento que deben buscar a alguien ya capaz, yo siento que él ya pasó esa página, que ya él quemó esa etapa, bueno, yo lo veo de esa forma, que busquen a alguien que verdaderamente esté al frente de la preparación de la reina y no buscar figurar como lo hace este comité. No soy pro Osmel, pero tampoco estoy contra de Osmel. Él es un buen preparador y que sí me gustaría que preparara la Miss Venezuela, pero por supuesto, o sea, un hombre tan conocedor como él, pero maravilloso, pero no creo que eso suceda, no creo, no, Yo creo que imposible. él tiene que ser como un Un asesor asesor. de dar como su opinión. Mira, me parece que pueden hacer esto, esto, esto y esto, y en O Venezuela, que haya en un Venezuela, director de la parte administrativa, que haya alguien de la parte administrativa y el que se encargue netamente de la preparación de la muchacha y, como un asesor y ya, punto. en Eso Venezuela, también sería. independientemente de que no hay muchos recursos, nada más con el talento y la experiencia que tuvieron con el señor Homer Sousa, ya ahí tienen el conocimiento y siempre se puede buscar la fórmula de avanzar con lo bueno que él aportó. Es mi opinión al respecto de eso. Bueno, chicos, ya para cerrar, les quiero preguntar, ¿qué esperan de este Miss Universo 2022 que se va a llevar a cabo ahorita en enero? ¿Qué esperan del Miss Universo 2022? Y un mensaje de Navidad para todos los que nos están viendo, por supuesto. Yo particularmente deseo que clasifiquen y que gane la mejor. De La todos, mejor. la mejor, la mejor. ¿Sí? Estas sorpresas medias raras que a veces uno suele ver, espero que no se vuelvan a dar, no voy a decir nombres, pero espero que no se vuelvan a dar estas sorpresas, que gane la que realmente está físicamente y mentalmente mejor preparada para hacer Miss Universo. Más nada. Por otro lado, mi mensaje básicamente es que para todos se cumplan los sueños que tienen
planteados y plasmados para este 2023. Que se cumplan sus sueños. Los sueños no pasan necesariamente por tener ganancias y cosas materiales. Hay gente que sueña ver después de muchos años a su familia, ¿verdad? Hay gente que sueña de pronto tener una oportunidad de desarrollar su emprendimiento. Lo que quiera que sea el sueño de cada uno, que lo logren cumplir, que lo logren cumplir. Eso es lo que yo deseo para todo el mundo. Sí, muy bien. Rodolfo. Oye, a mí me gustaría ver en el Miss Universo clasificadas a las que son, ¿no? O sea, todas estas chicas que están punteando, sería súper interesante verlas a todos competir y dar lo mejor de sí y ver cuál tumba a la otra en el buen sentido. En el sentido de que, que vayan avanzando los mejores de ese grupo selecto, digámoslo así, de las mejores que tenemos hoy día como favoritas. Y como mensaje, nada, lo que te dije inicialmente, no pierdan el foco, avancen en lo que quieren lograr. Un poco acompañado lo que dice Carlos es que se te cumplan tus deseos, pero para eso es que tú tienes que trabajar, no esperar que te llegue del cielo, sino simplemente prepararte y si quieres viajar, si te quieres cambiar de país, si quieres comprarte una casa, trabaja para eso porque no te va a caer del cielo, trabaja, trabaja y ahí la suerte y la Navidad, Dios, como lo quieras ver, te va a dar ese empujoncito con lo que tú ya lograste. Me Eso. encantó, totalmente, totalmente. Disciplina, yo siempre he dicho que la disciplina es la clave de todo y la que me ha llevado a mí a lograr muchísimas cosas. Y eso es lo Y te puedo que... decir algo, te puedo decir algo chiquitito, porque Sí, es dime, porque dime. ahora estás hablando de ti, y quería decir algo chiquito, yo no sé si la gente lo sabe, pero claro, todo el mundo sospecha y sabe que a ti te gusta mucho el mundo de las reinas de belleza, pero no sé cuántos sepan de que uno de tus grandes sueños es en algún momento, si tienes que estar cerca de una organización, no te gustaría tanto el ser director de una organización, pero sí te gustaría ser como el responsable de la producción del show. Me lo contaste una vez y se me quedó aquí. Ojalá que este año para ti sea un año de mucho network, que te puedas relacionar mucho, que te acerque a un año con gente de organizaciones y que prontito se te cumpla ese sueño de ser el productor de un evento de Mises, pero de los grandes, de los buenos, ya sea nacional o internacional, pero que lo logres conseguir. Poco a poco, y estoy seguro que en algún momento te vamos a ver en la producción de uno de los verdaderos eventos de belleza. Me dejaste sin palabras. Ah, me dejaste sin palabras. Amén, amén, que sea así. Eh, yo siempre he dicho que no me gusta estar enfrente, me gusta estar detrás. Y una de las cosas que más me apasiona es la producción. Me encantaría estar en un concurso en la parte de producción. Es lo que me encanta, es lo que me apasiona y es lo que me va a seguir manteniendo este interés por los concursos de belleza. No tanto ser jurado ni estar en la conducción, sino estar en la producción. Y amén, 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 Carlos, que sea así. Eh, Les decía que, bueno, que tengan una feliz Navidad, un próspero año nuevo, que este próximo año sea de abundancia, que este próximo año sea de mucha salud sobre todo, que logren todo lo que ustedes se propongan, pero sobre todo disciplina. Disciplina, disciplina, disciplina para todo lo que vayan a hacer en la vida, para todo. Y eso los va a llevar a lograr grandes cosas. Se los dice alguien que nunca soñó tener la plataforma que tiene y que ha trabajado mucho por esa disciplina, por esa constancia. Y la palabra constancia siempre la digo en mi vida porque es lo que me ha llevado a ser periodista, lo que me ha llevado a tener mi canal de YouTube, lo que me ha llevado a estar aquí donde estoy. Quizás no tengo mucho, pero me siento feliz con lo poco. Y eso es lo que me contenta y ustedes también lo van a lograr. Buenísimo. Entonces, chicos, si tienen algo más que decir o si no, ya despedimos esto, que estuvo buenísimo, me gustó. Gracias. Creo que quedó inclusive más bonito que el del año pasado. Así que gracias por la Sí, invitación. ¿verdad? Sí, es cierto. Y bueno, y ahora todos a seguir a Rodolfo también, ¿eh? Rodolfo, di tu Vale. Instagram aquí, a ver qué. Los seguidores Muchas son gracias. seguidores. Sí, bueno, mi Instagram es, ni me acuerdo muy bien, no estoy de acuerdo,
Powerhouse piso bajo of beauty. No sé si Exactamente. Sí. ahí luego se puede escribir allí en pantalla X, pero bueno. Sí, yo lo voy a escribir, tranquilo. Bueno, gracias a ustedes, a los que vieron este video y a todos los más de 30K que me siguen, gracias. Gracias por este 2022, gracias porque fueron mi refugio, gracias porque ante tantas cosas me reconfortaron, me hacía muy bien crear contenido y gracias a ustedes es que me mantuve como un roble, me mantuve fuerte, firme y el 2022, vamos por un 2023 por mucho más éxito. Chao, chao. Súper. Chao. Todo. Feliz Navidad. Chao. Feliz Chao. Navidad. Vale, chao.